Y el título del sermón hoy es El siervo ejemplar. Y este pasaje nos señala cuál es el ideal de un líder cristiano que produce frutos para la obra de Dios. Ahora, antes de leer el párrafo, quiero hacer una breve introducción. Esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, y al leerlo ustedes van a notar que de alguna manera el tono es un tono de defensa, como que está contestando a algún tipo de ataque. Luego de plantar esta iglesia, en donde algunos especulan que estuvo solo 3 o 4 semanas, él salió y se enteró de que había acusaciones, había personas que estaban tratando de desacreditarlo, haciendo correr mentiras acerca del apóstol. Un grupo atacaba su integridad y el otro grupo atacaba su sinceridad. Ellos estaban tratando de destruir la iglesia, y una manera de destruir la iglesia era hablar mal de aquel que había fundado esa iglesia. Estos grupos estaban compuestos por judíos que rechazaban el evangelio y por gentiles que también se oponían a este mensaje que era tan antagónico a su pensamiento. A los judíos locura, a los gentiles locura y a los judíos un tropezadero. Para entender el pasaje también hay que saber otra cosa, que el mundo en ese momento estaba ya lleno de falsos líderes espirituales. Dice el autor australiano Leon Morris, probablemente nunca hubo una proliferación de cultos religiosos y corrientes filosóficas como en los días del apóstol Pablo. El encuentro del pensamiento oriental con el occidental producía una mezcla de piedad, de moralidad, de superstición y libertinaje sexual. Las ideas del Oriente, la filosofía griega y los dioses paganos competían por aumentar y retener a sus seguidores ante la mirada indiferente del Imperio Romano. Gente santa de todos los credos y países, filósofos populares, magos, astrólogos, sinceros y espurios, justos y estafadores, buscaban la atención de crédulos y escépticos. Fin de la cita de Leon Morris. En ese estado, en semejante mezcla, por supuesto había gente muy honesta y sincera, pero había muchos charlatanes. Así que no era difícil acusar, en este caso al apóstol Pablo, de ser uno más y meterlo en la bolsa de todos los charlatanes y farsantes que querían ganar prestigio y dinero a través de la religión. El ataque que se hacía contra Pablo y sin duda contra Silas y Timoteo era contra su sinceridad y su integridad. Por eso Pablo le escribe a esta iglesia para responder a esa crítica en una manera simple y directa. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos. Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben,
Nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchamos para ganarnos la vida. Trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacer los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. 10 características de un siervo ejemplar. En primer lugar, sirve por la fe y no trabaja en vano. Versículo 1. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Pablo inicia su defensa recordándoles el resultado que había producido su trabajo en medio de ellos. No había sido inútil, no había sido infructuoso, no había sido vano, sino que había producido cambio en las vidas de ellos. En el capítulo anterior, en el versículo 9, dice, al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Así que un líder tiene que hacerse estas preguntas. ¿Está dando resultado el trabajo que yo estoy haciendo? Y quiero, hermanos, no hace falta que me extienda en cada punto, pero podemos decir que Carlos y Lidia han servido al Señor con fe y no han trabajado en vano. Han ido a la Ferrer y han bendecido y plantado esa iglesia. Han trabajado entre los adultos y han sido de bendición. Me contaba Noemí, que empezó esta clase a las 5 de la tarde, que 2 de las personas que vinieron dijeron, nos quedamos en esta iglesia por la manera como Carlos nos atendió. El trabajo no fue en vano. En segundo lugar, sirve a pesar de los sufrimientos. Versículo 2. Más bien, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos. Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Cuando Pablo llega a Tesalónica, acababa de ser puesto preso y lo azotaron, y ustedes conocen la historia que está allí en el libro de Hechos. Así que, ustedes saben, el terremoto, se convierte toda la familia del carcelero. Dice, bueno, salgan, no, yo no salgo por la puerta de atrás, yo salgo por la puerta de adelante, ustedes me metieron por la puerta de adelante, yo voy a salir por la puerta de adelante. Y salió, pero me imagino con el cuerpo destruido por los azotes, y se fueron caminando de Filipo a Tesalónica, y cuando llegó a Tesalónica también enfrentó una fuerte lucha. Esto lo leemos en el libro de los Hechos. Y la lucha no lo acobardó, sino todo lo contrario. El apóstol tenía un carácter especial frente a las adversidades, como que tomaba más fuerza, más coraje. Así que no lo acobardó el sufrimiento o el maltrato. Yo quiero decirles, hermanos, que quizá Peto y no sé si Jorge se acuerden de alguna vez que en una reunión, porque Carlos dijo la verdad, fue maltratado.
Y yo recuerdo con mucha emoción su respuesta humilde, su silencio y su perdón. Quizás si hubiera sido yo, me hubiera parado y me hubiera ido. Los mocosos, incentivados con malicia, lo maltrataron al hermano y él aceptó. Quizás esta es una de las lecciones más fuertes que me deja Carlos, que uno no puede servir al Señor si lo tratan bien o lo tratan mal. Servimos al Señor siempre. Eso es un siervo ejemplar. En tercer lugar, versículo 3 dice que sirve con sinceridad de corazón, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Los enemigos del Evangelio acusaban a Pablo de no ser sincero, de predicar con el propósito de engañar a las personas. Pero la sinceridad de Pablo, dice, que lo llevaba a preocuparse de las personas de día y de noche, y trabajaba. Quiero decirles, hermanos, que Carlos recibió una ofrenda de la iglesia y la va a seguir recibiendo en el futuro, pero él trabajaba con sus manos. De hecho, siguió siendo podólogo hasta ¿cuánto hace, Carlos? Fin del mes pasado. Siguió trabajando para no ser carga. Hermanos, dice más tarde, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. ¿Saben una cosa que está defendiendo él en el versículo 3? Su actitud de sinceridad, porque estaba siendo atacado en ese punto. ¿Y cómo se conoce si una persona es sincera o no? En general se conoce con el paso del tiempo. Inicialmente todos damos una buena impresión, pero quien no es sincero, más tarde o más temprano, se sabe, como decimos, muestra la hilacha. Yo esto no quiero agregar mucho, pero toda la iglesia conoce la sinceridad de nuestro hermano. Servir al Señor. Nunca, salvo ese incidente que le mencioné, nunca recibí una observación, una queja, una palabra que menoscabara la conducta y el respeto y la sinceridad de Carlos. En cuarto lugar, sirve para agradar únicamente al Señor. Dice, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio, así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Un siervo, un líder, tiene claro en sus prioridades que no es importante agradar a los hombres, sino la prioridad uno es agradar a Dios. Esta tentación de ser popular, atractivo, simpático para agradar a las personas, pesa siempre sobre todos los que servimos al Señor. Nadie quiere ser antipático, nadie quiere que lo recuerden por alguna exhortación, una palabra dura. Pero el texto dice, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Un siervo ejemplar no piensa en su propio prestigio, sino piensa en el prestigio de su amo, el Señor. Y sirve, en quinto lugar, sin procurar glorias humanas. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo.
Otra vez insiste en lo mismo, nuestro trabajo no es que la gente nos aplauda, nuestro trabajo es agradar a Dios. Y él responde a la crítica acerca de su integridad diciendo, nunca utilicé, nunca manipulé, nunca engañé a nadie. Y es muy importante que los creyentes en este sentido sean sabios en la consideración de sus líderes. Hay que considerar, dice el texto de la palabra de Dios, la conducta de quienes los presiden. Otra vez digo, no solo no está mal, sino que la Biblia dice que los creyentes, los miembros de la iglesia lo tienen que hacer. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo es la conducta de un hombre de Dios? ¿Cómo es la conducta? Se mencionó a Carlos como trabajador, como esposo, como padre, como ciudadano, como amigo. Considerar. Y dice, si usted ve en el líder, en la persona que está considerando, la persona que le preside algo bueno, imítelo, imite su fe. Ojalá Carlos y Lidia, muchos matrimonios imiten lo que ustedes han sido entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El sexto lugar, sirve desinteresadamente. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. ¿Sabe que es muy fácil el detectar cuando alguien llega a la iglesia y tiene un afán de protagonismo, una gana de subir al púlpito? Es fácil. Lo que tenemos muchos años los detectamos rápidamente. Gente que quiere ocupar los primeros lugares porque quieren ser vistos. Pero Pablo servía tratando de honrar a Dios, sabiendo que a algunos le iba a gustar lo que él hacía y sabiendo que a otros le iba a producir rechazo. Y una cosa que yo les digo a los líderes siempre, hay personas, líderes, que quieren conformar a todos, cosa que cuando uno trabaja en el servicio del Señor es imposible. Hay personas que nunca vas a conformar, por más bueno que seas. Pablo no es que quería tener problemas con alguien, pero simplemente él decía, ¿qué es lo que Dios espera que yo haga en este momento, que yo diga en este momento? Al punto que dice, inclusive hay gente que predica el Evangelio por contienda o por vanagloria. Un líder ejemplar sirve al Señor. Un siervo ejemplar no espera aplausos, no busca honores, ni le interesa ser popular, le interesa ser fiel. El punto número 7, sirve como un padre a sus hijos. Antes, muy bien, hubiéramos podido hacerle sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus hijos. Y el versículo 11, también saben que lo hemos animado y consolado cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. En esta época han aparecido, y usted va a escuchar por ahí o leer en alguna revista, apóstoles autonombrados. Ustedes saben la cantidad de veces que a mí viene alguien y me da una tarjeta y en vez de poner siervo pone apóstol. Y ustedes saben que yo no acepto esa categorización. ¿Qué soy yo? Ya que me dan a elegir, yo me puse sumo pontífice. Si voy al ejército, digo, y me dan a elegir, no voy a elegir sargento, voy a elegir general. Hay algunos que se ponen títulos.
y quieren hacer sentir el peso de su autoridad autoinventada. Y miren lo que dice Pablo, la manera de relacionarse era como un niño, de igual a igual. Lo dijo Jorge, estudiábamos de igual a igual con Carlos la palabra de Dios. Como una manera de describir la relación basada en el amor y el respeto. Cualquier hermano puede hablar con él, pedirle consejo, solicitarle ayuda. Hay veces que algún tipo de liderazgo produce distancia, no saluda. Inclusive en algunos lugares donde me ha tocado ir a predicar, el pastor no está en el tiempo de la adoración y cuando termina de predicar se va a un salón VIP donde hay galletitas y jugo. Y Pablo dice, yo he sido como un padre con ustedes. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, no quiero insistir en él. Carlos y Lidia lo han cumplido cabalmente, ¿no es cierto, hermanos? Y sirve en octavo sacrificándose a sí mismo, así también los tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. En otro párrafo, en otra carta, Pablo le dice a otra iglesia, o otro grupo de iglesias, Colosenses 1:24, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no. Pero la verdad es que tenemos muchísimos ejemplos alrededor nuestro de personas que sufren por amor a otros. Las madres cuando dan a luz sufren. Los padres sufren cuando tienen que trabajar para sostener a su familia. Y un líder ejemplar sufre por aquellas personas a las que ama. ¿Saben qué? Una de las razones por la que muchas veces muchas personas no responden al llamado al servicio es porque no quieren sufrir. Se aman tanto a sí mismos que prefieren decirle que no al llamado de Dios antes que sufrir sirviendo a sus hermanos. Pero una vida de victoria, hermanos, una vida que da fruto, una vida que marca la vida de otros, no se consigue con la autocomplacencia y la búsqueda de la gratificación instantánea. Como le dijo Winston Churchill al pueblo inglés, la victoria va a demandar sangre, sudor y lágrimas. Y un siervo ejemplar está dispuesto a sufrir. Y es solamente para los siervos ejemplares dispuestos a sufrir lo que dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, Carlos, Lidia, cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semillas, volverán cantando de alegría con manojo de trigos entre los brazos. Sirve a través de su ejemplo. Ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. Pablo otra vez sale al cruce del ataque acerca de su integridad al predicarles el Evangelio. Su defensa no se lleva con argumentos, sino él expone su vida y describe su vida con 3 palabras. Hay que estar seguro de lo que uno dice, de uno mismo, ¿no? Pero Pablo dice, me comporté santa, es decir, me separé de todo lo que es del mundo, eso es santidad. Recta, es decir, que camino derechito, sin ambigüedades en mi vida, e irreprochable. Nadie puede decir nada de mí. Y lo primero que pienso es, cuando leo esto, qué lejos estoy. Qué lejos estoy. ¿Quién pudiera vivir una vida así? Y la respuesta es, los que viven cada día llenos del Espíritu Santo.
Me viene el recuerdo de Carlos haciendo el trabajo de portero. Cuando Carlos vino, se ve que aprendió bien, él había sido pastor en una iglesia y yo lo conocía de esa época. Entonces vino, ¿qué hace Carlos acá? Y él venía un poco herido, lastimado, un poco como describió Omar. Y yo le dije lo que hacemos habitualmente con todo lo que vienen de otra iglesia, que te dije, Carlos, al banco. No venga con título, jamás lo hizo. Yo soy pastor, yo en la otra iglesia hacía esto, Al banco, Carlos. Lo aceptó con una humildad. Y en un momento, por necesidad de la iglesia, estábamos requiriendo a alguien que estuviera toda la noche. En aquella época teníamos 2 personas, se alternaban. Y Carlos aceptó el trabajo de ser portero de la iglesia. Me acuerdo de una vez bajar yo de la oficina y verlo baldear la capilla. Dijo, este es un hombre grande de Dios. Porque no hay trabajo indigno. Y él lo hizo en ese momento, después me contó, para ayudar al casamiento de Fernando. No sé si te lo devolvió eso. Si Fernando nos está escuchando, viejo. Y un ejemplo difícil de olvidar. Y por último, sirve como inspiración para otros. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. ¿Saben qué, hermanos? Una de las características del líder ejemplar es que anima a otros al servicio, desafía a otros al trabajo. La enseñanza era que se porten como deben hacerlo los que son de Dios. Su conducta es una inspiración a los demás. Su presencia produce aliento. Usted no se imagina lo que va a significar para mí estar sentado ahí y mirar a la derecha y ver que Carlos no está. Porque Carlos tenía la extraña capacidad de hacer cualquier cosa que yo le pidiera. Carlos, hace la cena. Carlos, orá por los enfermos. Carlos, orá por la gente que vino, ese hombre quiere hablar con vos. Carlos, predica el domingo que viene. Carlos, hace los bautismos. Y Carlos, y no se lo hemos pedido lo suficiente, y lo vamos a extrañar, Carlos, dirigí la adoración, y lo hacía bien. Pero su presencia, y como dijo los otros días en la despedida de los líderes, para los líderes de adoración, a veces dicen los líderes, y digo yo como predicador, ¿no? A veces uno está mirando y ve que la gente está durmiendo. Y lo miro a Carlos y está contento, está... Aparte, pobre hombre, escuchaba 2 veces el mismo día el mismo sermón. Digo, ¿volverá porque no lo aprendió? ¿Será masoquista y dice, Dios me castiga por todo lo malo que he hecho en la semana, 2 veces el mismo sermón? Y yo quiero terminar esto diciendo, cuando prepare este mensaje, el siervo ejemplar, Carlos ha sido un siervo ejemplar. Siervo, nunca le hizo sentir las jinetas. Y un ejemplo para todos. Que el Señor te bendiga mucho, Carlos. Amén. ¿Quieren cantar arriba o abajo?
Abajo, abajo. El coro le cantó el sábado pasado una canción, pero la escucharon algunos solamente, y le pedimos al coro que le vuelva a cantar a Lidia y a Carlos la bendición. Este himno está inspirado en la bendición sacerdotal de Números capítulo 6. Eran las palabras que se le decían a los niños y que se le decían a los sacerdotes: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te dé paz. Do, mi, sol. El Señor a ti su rostro y te dé paz. Se me había olvidado.